Desde que era muy jovencita, estaba esperando a un hombre. Podía aparecer alguno en cualquier momento, había que estar preparada. Nunca he tenido uno que pueda llamar propiamente mío. Para mí, bueno, ustedes saben. Los he visto, eso sí, desde niña. Tenían la espalda más ancha, en forma de espátula, el pecho plano, y algunos estaban asombrosamente cubiertos de pelos. Por todas partes. Más pelos que un felpudo. Pero no me molestaba, estaba bien. Tuve osos de peluche, estaba acostumbrada. De hecho, siempre quise tener uno desde pequeña. Un hombre, no un oso. Tenía, eso sí, un hermano, menor que yo. Pero no era lo mismo para nada. Para empezar, no era mío, era de mamá. Y no me gustaba mucho. Comía con la boca abierta, como el caballo de Alejandro Magno. Además, escupía, mataba pájaros, eructaba. Con semejante ejemplo, casi que me sorprende que me gusten los hombres. Por suerte que cuando crecen cambian diametralmente y nunca más hacen semejantes porquerías, ¿no es cierto? Así que quiero uno. También estaba papá, que tampoco era mío. Ni siquiera era de mamá. La cosa triste, ahora puedo decirlo sin que me afecte, es que creo que nunca le gusté a papá. Él nunca me encontró bonita, ni siquiera me encontró fea. De hecho, nunca me encontró. Yo era invisible para él, transparente, como la gelatina dietética que nadie la prueba por insulsa. Insulsa poca cosa, así debió llamarme. Y no entiendo por qué. Hice todo lo que me ordenaron, las cosas más espantosas. Poner la mesa, quitar la mesa, lavar los platos, secar los platos, guardar los platos, poner la mesa, sentarme con las piernas cerradas, no rascarme en público, no estirarme en público, no bostezar en público, no hablar en público, sentarme con las piernas cerradas. Saqué los codos de la mesa, pedí permiso para retirarme, permiso para quedarme, permiso para pedir permiso, me senté con las piernas cerradas. Mi hermano no. Mientras yo barría el equivalente al territorio de la Patagonia, él jugaba fútbol. Obviamente había algo que nos diferenciaba y me propuse descubrirlo. Luego de mucho espiarlo, lo seguí al baño. Y ahí lo comprendí todo. Él orinaba de pie, igual que papá. ¡Qué alivio! Si era solo eso, yo estaba dispuesta a hacer un rápido aprendizaje de la materia. Me enfrenté al inodoro con una gran fe en mí misma. Separé un poco las piernas y me dispuse a lanzar con distinción y donaire un radiante chorro. Aquel fracaso marcó mi vida. El baño parecía un jacuzzi y yo una sobreviviente del Titanic. Comprendí dos cosas: por qué debía sentarme con las piernas cerradas y por qué papá sí quería a mi hermano. Él sí tenía puntería. Decidí imitarlo, no en sus hábitos mingitorios, por supuesto, pero aprendí a jugar fútbol, a torturar lagartijas, a decir palabrotas. En fin, cuando ya distinguía sin dificultad alguna entre un Ferrari y un escarabajo Volkswagen, me presenté ante papá segura de mi triunfo, con la cara sucia, las rodillas rotas y escupiendo con un estilo inigualable hacia el costado. Pero obviamente no era así como iba a atraer su atención. Papá quería una mujercita. Le daría una mujercita. Me dediqué a crecer. Durante el día pasaba horas enteras creciendo sin descanso, como un pan de levadura. Luego de un furibundo esfuerzo, ¡paf! 2, 4, 7 centímetros más. Otro esfuerzo concentrado en Sofía Loren. ¡Ahí vienen, ahí vienen! Un suculento par de pechos. ¡Paf! Bueno, 2 galletitas de maicena. Ni siquiera la excusa para un sostén. Pero no importaba. Seguía creciendo tenazmente. De pronto, cintura, piernas largas, caderas, pelo bajo los brazos. ¡Qué horror! Yo no contaba con eso. ¿En qué estaba pensando? En Sean Connery. Y no solo bajo los brazos. Allá abajo, en el limbo del cuerpo,
justo donde se bifurcan las dos extremidades inferiores. Aquello era notable y me obligó a reflexionar de nuevo sobre ese sitio del que nunca nadie, nunca había hecho un comentario o externado una opinión. De hecho, era la porción de mi ser que más preocupaciones me había causado. Recuerdo que cuando era muy niña tenía apenas una vaga idea de cómo estaba conformada. Sabía que tenía un huequito para hacer pipí, otro huequito para hacer pupú y otro que no servía para absolutamente nada. Las clases de educación sexual no contribuyeron mucho a aclararme el panorama. Escroto, uretra, glande, gónada, vulva, pubis, hipófisis, coito. No era arameo, era el diccionario de los horrores revisado y corregido por el monje loco. Finalmente, luego de un bombardeo de dibujos, planos transversales y esquemas en blanco y negro, comprendí escandalizada cómo y por dónde salían los niños de sus madres. Por ese sitio sin nombre pronunciable. Increíble, como para demandar al insensato que hizo el diseño. Lo que aún no tenía completamente claro era cómo entraban. El profesor de biología, por su parte, nos dio una extensa explicación sobre el apareamiento de los sapos, los cuales tienen unas costumbres muy extrañas. El macho, que es más pequeño, se monta sobre la hembra y le mete las patas delanteras bajo las axilas y frota, así. Entonces ese era el rito de la fecundación. Miré espantada a mi alrededor a mis compañeros de clase y pensé: el primero que me meta mano en los sobacos le rompo la mandíbula de un cascarazo. Por fin un día descubrí el sexo. Para empezar, el mío y sus misteriosas consecuencias, como mis galletitas de maicena, que comenzaron a hacerse cada vez más visibles hasta que las insolentes miradas masculinas me indicaron la inminencia del sostén. Solo pude comprar 2 parches de tela, 32 AAA. Yo soñaba con un brasier y me tocaron los anteojos de Woody Allen. Pero ya le había hecho los honores a mi estrógeno y era casi una mujer. Ser una mujer. Nadie me advirtió lo difícil de la empresa. Para que se informen quienes aspiran a semejante puesto. Una mujer no puede, ser mujer se define por los no puede, sentarse sola en un parque sin que la hostigue una horroroteca de tipos más feos que el déficit cambiario. Salir indemne de un autobús repleto, ser presidenta de la Fede Fútbol, o en aquel entonces lejano de mi infancia, graduarse de doctora uróloga o decir malas palabras. Es curioso eso de las malas palabras. Su objetivo es insultar, vejar, ofender y humillar al enemigo o contrincante. Pero, ¿por qué hijo de perra? Bueno, ustedes saben a lo que me refiero, hijo de la Gran Bretaña. Y después, ¿por qué solo se insulta a la madre? ¿Por qué nadie dice: tu papá es un vicioso, promiscuo, aberrado, proxeneta, gigoló, putañero y chulo descocado de la calle 12? ¿Por qué? Por una razón muy simple. A nadie le importa que le insulten al padre. Asumen que tienes razón. Te ven con indiferencia y te dicen: sí, que acaso no es normal, que es el tuyo, misionero. En cambio, la madre es sagrada. Una réplica en tamaño natural de la Virgencita de Guadalupe. Entonces, que sin conocerla te la traten de ramera, levanta más roncha que un ladrillazo en la nuca. Las malas palabras me enseñaron algo muy importante. El sexo, o mejor dicho, el libre ejercicio de la sexualidad, acarreaba consecuencias muy distintas según alguien fuera damita o caballero. Una mujer que perdía su virginidad antes de pasar por la sucursal de la Santa Sede se convertía ipsofácticamente en una resbalosa, sometida, jabonera, turra, perdida, prostituta, tipa, ramera, meretriz, etaira, gata, perra, zorra, pécora, 40, mujerzuela, mujer de la calle, mujer de mala vida, mujer de vida alegre, mujer pública. Mujer pública que, por supuesto, nada tiene que ver con hombre público. El varón, en cambio, era un Don Juan, un Casanova, un Valentino, conquistador, seductor, matador, azotador, playboy, Latin lover, jungle fevers. De todo esto saqué en claro una cosa.
El honor de una mujer se encontraba en un sitio muy específico de su anatomía por una broma cruel, católica y apostólica de la naturaleza. Y perderlo era más grave que perder el pasaporte en un golpe de estado en Uganda.